Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para practicar la Lección Divina. Último día de la semana para estas prácticas de la Lección Divina. Hoy día sábado vamos a meditar la palabra que corresponde a este día y en la liturgia de la Iglesia Católica estamos celebrando la cátedra de San Pedro Apóstol. Hoy es fiesta en nuestra Iglesia Católica y por tanto la liturgia nos lleva a salirnos un momento de esta secuencia que traíamos del Evangelio de Marcos y entraremos hoy a meditar, a leer y a meditar el Evangelio, un trozo del Evangelio de Mateo. Entonces, te invito a que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno espiritual, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estés totalmente a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Te va a hablar a ti, me va a hablar a mí y debemos tomar nota para que nada se nos escape, nada se nos olvide. Si es primera vez que visitas aquí el canal y te encontraste con este video, te llamó la atención y lo estás escuchando, te doy la bienvenida y te invito a que te quedes hasta el final del video para que experimentes esta práctica de la lección divina, para que veas cómo voy guiando paso a paso para que podamos tener ese encuentro con la palabra y al final, si te ha gustado, te voy a dar el enlace para que puedas entrar a realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito que tengo para todos ustedes aquí en el canal. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta práctica de hoy. Antes debo agradecerte el apoyo que me puedas brindar con un dedito arriba para que así la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Que este trabajo de evangelización no quede aquí, sino que pueda llegar a mucho más, eh, eh, más personas que visitan YouTube buscando y averiguando sobre esto de la lección divina, sobre la lectura de la palabra, y puedan tener acceso al video. Gracias y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar conmigo esta oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y bien, ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Este es el primer paso de la lección divina. En este paso haremos la lectura siempre en voz alta. Entonces te invito a que abras tu Biblia y comencemos. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien, y en este primer paso de la lección divina, luego de haber realizado la lectura por primera vez, entonces nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y esto es lo que debemos responder. ¿Qué dice el texto? Y esta es una forma para que yo, la lectora, ¿verdad? Después de haber leído, pueda haber comprendido de qué se trata el texto y pueda transmitir el mensaje sin volverlo a leer. Por supuesto que es necesario hacer una relectura 2 y 3 veces para que pueda fijar algunos detalles y yo pueda contar, mira, el texto trata de tal y tal cosa, ¿verdad? Luego profundizamos en algunos detalles y eso es lo que vamos a ir haciendo juntos. Entonces, cuaderno en mano, comencemos con este primer paso. Bien, y entonces vemos, en primer lugar, identificamos cuáles son los personajes de este texto y vemos claramente que es Jesús y sus discípulos. Jesús entabla una conversación y le hace un interrogatorio a sus discípulos. Los estaba examinando y ahí comienza la trama, ¿no? Entonces vemos a Jesús y los discípulos y debemos precisar que el Evangelio de hoy habla de 3 puntos importantes. El primero, la opinión de la gente respecto a Jesús, que lo vemos en los versículos 13 y 14. Luego, la opinión de Pedro respecto a Jesús, versículos 15 y 16. Y luego la respuesta de Jesús a Pedro, versículos 17 al 19. Vamos a los versículos 13 y 14. La opinión de la gente respecto a Jesús. Jesús hace una pregunta respecto a la opinión de la gente según su persona. Y las respuestas son variadas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías, un profeta, pero nadie en definitiva acierta. Hoy en día también es grande la variedad de opiniones de la gente respecto a Jesús. A pesar de que ya ha pasado tanto tiempo, siguen estas mismas disyuntivas, las mismas diferencias de opiniones sobre la persona de Jesús. Hay muchos que todavía creen que es un profeta. Versículos 15 y 16. Vemos la opinión de Pedro respecto a Jesús. Enseguida Jesús pide la opinión de los discípulos. Pedro se convierte en portavoz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La respuesta, por supuesto, no es nueva. Anteriormente los discípulos habían dicho lo mismo en Mateo 14:33. En el Evangelio de Juan, Marta hace la misma profesión de fe. Juan 11:27 significa que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. Versículos 17 al 19. Encontramos la respuesta de Jesús a Pedro. La respuesta tiene varias partes. Dice: bienaventurado tú, Pedro. Jesús proclama a Pedro bienaventurado, porque recibiste una revelación del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús no es nueva. Anteriormente, él había alabado al Padre por haber revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios e inteligentes.
Mateo 11, 25, 27. Había hecho la misma proclamación de felicidad a los discípulos porque estaban viendo y oyendo cosas que antes nadie conocía. Pedro es piedra y Pedro debe ser piedra. Esto es, debe ser el fundamento firme para la iglesia, para poder resistir contra las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria y Palestina. A pesar de ser débiles y perseguidas, las comunidades tienen un fundamento firme, garantizado por la palabra de Jesús. La piedra como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo del exilio, cuando decía: escúchenme los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor, fíjense en la roca de la que fueron tallados, en la cantera de la que fueron extraídos. Fíjense en su padre Abraham y en Sara, que los dio a luz cuando él era uno solo. Yo lo llamé, o bendije y lo multipliqué. Lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51, versículos 1 y 2. Aquí indica un nuevo comienzo, ¿cierto? Entonces, Pedro, la piedra. Jesús da un nombre a Simón, lo llama piedra, lo llama Pedro. Pedro es la piedra de dos formas, una piedra fundamento y también es piedra de tropiezo. En nuestra Iglesia Católica insistimos mucho en Pedro, piedra fundamental. Pedro, por un lado, era débil en la fe, dividido, trató de desviar a Jesús, tuvo miedo en la huerta, se durmió y huyó, no entendía lo que Jesús decía, y por otro lado, era como los pequeños que Jesús proclamó bienaventurados. Siendo uno de los 12, se hace de ellos portavoz. Más tarde, después de la muerte y de la resurrección de Jesús, su figura creció y se volvió símbolo de la comunidad. Pedro está firme no por mérito propio, sino porque Jesús rezó por él. Fíjense qué bello, hermanos. Jesús rezó por Pedro para que su fe no desfalleciera. Y eso está en Lucas 22, 31, 34. Entonces, luego tenemos que ver en esa respuesta de Jesús como también simboliza o Jesús señala la iglesia como asamblea. La palabra, iglesia en griego, eclesia, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas. En los Evangelios aparece 3 veces, solamente en Mateo. La palabra significa literalmente convocada o escogida. Indica a la gente, se reúne convocada por la palabra y trata de vivir el mensaje del reino de Jesús, del reino que Jesús trae. Entonces, la iglesia tiene una finalidad de convocatoria, de acogida, y es donde la gente se reúne a escuchar la palabra de Jesús. La iglesia o la comunidad no es el reino, pero sí un instrumento y una muestra del reino. Es un instrumento que nos lleva al reino y es una muestra de lo que es el reino. El reino es mayor. En la iglesia, en la comunidad, tiene que aparecer
a los ojos de todos aquello que acontece cuando un grupo humano deja que Jesús reine y sea el centro de sus vidas. Qué bello, hermanos. Ese era el proyecto de Jesús, el proyecto real de Jesús enfocado en la iglesia que él estaba fundando. Y luego nos habla de las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino. Este mismo poder de atar y desatar es dado también a las comunidades en Mateo 18:18 y a los otros discípulos en Juan 20:23. Uno de los puntos que el Evangelio de Mateo insiste más es la reconciliación y el perdón. Es una de las tareas más importantes de los coordinadores y coordinadoras de las comunidades. Imitando a Pedro, tienen que atar y desatar, es decir, procurar que reine la reconciliación, la aceptación mutua y la construcción de la fraternidad. Qué hermoso, hermanos. Y así era el deseo que había en Jesús en el origen de la iglesia, que esta iglesia tuviese las llaves del reino. Pedro, como cabeza de la iglesia, tuviese las llaves del reino, pero a su vez, esos líderes, esas coordinadores y coordinadoras de comunidades, imitando a Pedro, también tienen esas llaves del reino para procurar que en las comunidades reine la aceptación mutua, la construcción de la fraternidad. Entonces es tarea de todos, no nada más de Pedro. Pedro es la figura, ¿verdad? Que hoy la tenemos representada en el Papa Francisco, pero en realidad cuando bajamos a las comunidades vemos que existen una serie de encargados, de coordinadores, coordinadoras que también deben imitar a esa figura de Pedro y a esa tarea que Pedro tiene. Amén. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Ahora nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? Y es momento de traer lo que acabo de reflexionar, esa palabra que leímos y reflexionamos, ahora la traemos a nuestra vida. ¿Qué mensaje puedo tomar para mí? ¿Cómo me interpela esta palabra? Entonces, te voy a compartir algunos aspectos que he utilizado para mi meditación personal, esperando que también te puedan ayudar a ti a profundizar en tu meditación. Entonces, comencemos. Ten a la mano tu cuaderno, tu lápiz y toma nota. Bien, y ahí vemos la foto de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está el Pedro del año 2025. Y bien, te traigo 3 puntos de reflexión, 3 puntos de meditación, perdón, los cuales yo he profundizado personalmente, ¿no? El primero de ellos es, Pedro tomó la palabra. Y como les decía al comienzo, hoy celebramos el día que Jesús delega todos sus poderes sobre Pedro. Por eso la fiesta que hoy estamos celebrando se llama la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Fíjense lo que dice aquí el leccionario. La iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que es el día que nos recuerda la responsabilidad del apóstol Pedro y de sus sucesores de transmitir el depósito de la fe dado por Cristo. En este día, la basílica celebra las preciosas reliquias del príncipe de los apóstoles, San Pedro. La cátedra Sanctis Petris Apostoli está considerada por la tradición como la silla episcopal de San Pedro. Se trata de un antiguo trono de madera, símbolo del primado y del magisterio del Papa.
Esta fiesta nos recuerda la gran responsabilidad que tiene el Santo Padre de cuidar de la Iglesia de Cristo, que se le ha confiado. Esta es una gran oportunidad para que toda la Iglesia Católica dé gracias a Dios por el don del Papa y rezamos por él. Entonces, qué belleza, hermanos, que haya tocado este día, esta fiesta, en donde tenemos que reflexionar sobre este papel que tiene Pedro, el Papa, hoy en día. Pedro, fíjense, a los ojos humanos, Pedro no está preparado como Mateo, ¿verdad? Mateo era más joven que Pedro, entonces Pedro no tiene la juventud y la fidelidad también que tiene Juan, por ejemplo, si lo comparamos con el otro discípulo. Más tarde, Pedro traicionará a Jesús, pero Jesús sabe todo eso, Jesús sabe todas las debilidades de Pedro. Cuando Cristo lo llama, Pedro le pide que se aparte de él porque era un pecador. Eso lo vemos en Lucas 5, versículo 8. Hermanos y hermanas, pues así es, ese es el primer papa. Un pecador, una persona que no es joven, era el mayor de todo el grupo, una persona débil que falló en la fidelidad y sin embargo Cristo lo llama. ¿Por qué? La fuerza de Pedro no estaba en sí mismo, está en la palabra de Jesús. Hoy también, hermanos y hermanas, nos llama a nosotros, te llama a ti y me llama a mí, tal cual somos, tal cual somos. Tomemos su palabra, hablemos de su palabra, pero al mostrar a Cristo, nuestra humanidad disminuirá, así como sucedió con Juan el Bautista. Quiero disminuir para que Él crezca en mí. Entonces, Pedro cuando salió a predicar después de la resurrección del Señor, ya no era Pedro, era Cristo que vivía en él. ¿Qué le pasó a San Pablo? Le pasa lo mismo. Ya no era San Pablo, no era Pablo, no era Saulo, era Cristo que vivía en él. Y así tiene que pasar contigo y conmigo. No soy yo, no mi humanidad pecadora, mi humanidad infiel, mi avanzada edad, mi cansancio, no, es Jesús en mí que va a brillar y se va a dar a conocer. Y eso es lo que debemos mostrar. Segundo aspecto, Jesús le dice, tú eres Pedro. Jesús no ve tanto lo que somos, hermanos, sino lo que podemos llegar a ser con su gracia. Por supuesto que Él ve las cualidades de la persona, pero aunado a esto, la gracia que Él nos regala, maravillas suceden. Jesús ve en Simón una piedra, una roca sobre la cual quiere construir su iglesia. Nosotros somos templos de Dios y quiere que seamos rocas vivas, que construyamos su iglesia. Todavía hoy en día debemos y tenemos la tarea de construir la iglesia de Jesús, de contribuir a esa construcción. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿me he comprometido a construir y a predicar, a llevar a Jesús a los demás? ¿Hago algún apostolado? ¿O soy un cristiano que me siento exento de transmitir la fe como si eso fuera tarea de algunos nada más? Es decir, tarea de los sacerdotes, tareas de los
seminaristas, de los religiosos, religiosas, misioneros, de aquellos que se han encargado de ir por el mundo a predicar, que no tienen casa. No, hermanos y hermanas, ¿has ido a las misiones? Pues esa es tarea de todos, de absolutamente todos. Así que no hay excusa. Hoy el Señor nos dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ayúdame a edificar la iglesia. Es el llamado que nos hace hoy Jesús. El tercer punto, el poder del infierno no prevalecerá. ¿Qué fuerza y poder tiene esas palabras? Qué consuelo para Pedro de saber que aunque lo rechacen, lo persigan, lo encarcelen, lo crucifiquen, el poder del infierno no podrá contra la obra de Dios. Es que la obra de Dios no va a morir con un ser humano. La obra de Dios continúa, se fortalece, crece. Seamos conscientes que buscar ser cristiano auténtico, formarnos, buscar la santidad, formar a nuestros hijos, no es obra nuestra, es obra de Dios. Y si es obra de Dios, el enemigo nunca lo destruirá, jamás. Hermanos y hermanas, entrega tu familia, entrega tus proyectos, entrega tu apostolado, entrega tu comunidad en manos de Dios para que sea su obra, para que Él la construya y la proteja. Si es obra del Señor, lo que tú llevas adelante no será destruido por más ataques que recibas. Ojo, así que no debes abandonar el barco, debes seguir adelante porque en eso se demostrará de que es obra de Dios. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre esa obra. Amén. Sigamos. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora, ¿qué me hace decir el texto que acabo de meditar? ¿Cómo ha tocado mi corazón este texto y cómo le respondo al Señor? Entonces, en este momento te voy a compartir la oración que yo he hecho, la voy a hacer comunitaria, la voy a hacer como si la hiciéramos todos nosotros. Te invito a que tú hagas tu oración personal y la escribas en tu cuaderno espiritual o cuaderno bíblico para que lo tengas allí siempre a la mano, allí en tu mesita de noche, allí sobre tu escritorio, sobre la mesita de tu oratorio, allí siempre a la mano para que estés revisando tus apuntes, tus oraciones, cuando te sientes a meditar, hacer tu oración. Es importante revisar lo que hemos escrito y sobre todo los propósitos para ofrecérselos al Señor. Entonces, te invito a orar. Padre bueno, hoy queremos tomar tu palabra. Queremos renovar el llamado que tu Hijo nos ha hecho a cada uno. Danos tu gracia para ser conscientes de que no es por nuestras cualidades que tú nos llamas, sino por tu gracia y porque quieres que construyamos tu reino. Te entregamos todo en tus manos para que el enemigo no prevalezca en nuestra vida ni en nuestra familia. En este momento quiero ofrecer una oración especial, Señor, por el Santo Padre, el Papa Francisco, que se encuentra quebrantado de salud, para que tú, Señor, si es tu santa voluntad, lo restablezcas totalmente en sus funciones eh, físicas, de sus órganos vitales, les restablezcas la salud y lo fortalezcas espiritualmente para poder seguir adelante hasta cuando tú quieras la obra que tú has puesto en sus manos. Él es Pedro, así que tu gracia está sobre él. Te lo encomendamos en este momento
para que se haga tu voluntad en su vida. Te lo encomendamos, Señor, para que le sanes, le restablezcas y vuelva nuevamente a ocuparse de lo que tú le has encomendado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuarto paso de la lección divina. Llegamos a la contemplación. Ahora, ¿qué me hace sentir y ver este texto? ¿Qué me hace sentir estar allí escuchando a Jesús diciendo, tú eres Pedro? Y podemos verlo diciéndonos a cada uno de nosotros, tú eres mi elegido, tú eres mi elegida. En ti he depositado mi confianza. Contempla a Jesús hablándote al corazón. Haz un momento de silencio y deja que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en tu corazón. Siéntete acompañado por su amor, por su paz. Si quieres, detén el video por unos momentos, quédate envuelto en ese silencio, en esa paz, y luego continuamos. Bien, y llegamos al quinto paso de la lección divina que nos lleva al propósito o al compromiso, y es momento de preguntarnos, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y esta pregunta la vamos a responder de acuerdo a lo que hemos meditado. ¿A qué nos ha invitado Jesús hoy con el evangelio? Y de acuerdo a lo que meditamos, hoy Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros Pedro. Y como a Pedro, nos ha enviado a una misión. Todos tenemos, como bautizados, la misión de ayudar a Jesús a construir su iglesia. Cada uno desde su lugar, cada uno desde lo que le corresponde hacer, pero ninguno debe quedarse sin hacer nada. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿A qué nos invita hoy Jesús? A ponernos en acción, a ponernos a trabajar, a que si no estamos activados, nos activemos, que escuchemos la llamada de Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús nos está diciendo, yo te voy a ayudar a construir, no van a ser tus fuerzas, van a ser las mías. No es tu inteligencia, es mi sabiduría la que va delante de ti. Entonces, hermanos y hermanas, pienso que este es el propósito. El Señor hoy nos está llamando a revisar qué estamos haciendo por la iglesia como bautizados, lo que cada uno le corresponde hacer. Pongámonos a la acción porque hoy Jesús nos llama, hoy Jesús nos interpela y nos dice, yo te he dado las llaves, yo te doy las llaves para que todo lo que ates aquí en la tierra quede desatado allá en el cielo y todo lo que desates quede desatado. Es decir, nos da el poder para evangelizar, para llevar su palabra, pero no es nuestro el poder, es Jesús el que va con nosotros. Entonces, nos toca asumir cada uno el lugar que le corresponde e ir a la misión. Y el otro propósito es no temerle a las fuerzas del infierno, es decir, a esos ataques de Satanás, del enemigo que van a venir porque estamos haciendo su obra. Y sépanlo, que cada vez que estamos realizando una obra y estamos en la voluntad de Dios, los ataques serán más fuertes. Pero ese poder del infierno no prevalecerá, dice Jesús, no prevalecerá, porque no es tu obra, sino es la de Dios. Así que podrán acabar con nosotros, nos podrán hacer puré,
pero la obra de Jesús seguirá adelante. Podremos llevar muchos palos, muchos bastonazos, podrán decir de nosotros muchas cosas, pero el poder del infierno no prevalecerá. Entonces, hermano y hermana, fija tu mirada en Jesús. Pide la gracia a lo que te sientes llamado a hacer dentro de la iglesia. Eres catequista, eres líder o coordinador de un grupo, eres encargado de una comunidad, responsable de una comunidad. Actívate. No es tuyo lo que han colocado en tus manos, es de Jesús, así que no tengas miedo. Muchas veces Jesús se lo dijo a Pedro, no tengas miedo. Así que, hermanos y hermanas, manos a la obra, no desfallezcamos, el Señor va con nosotros y sobre todo pidamos siempre su gracia. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te invito a que compartas este video si te ha parecido interesante, que lo apoyes con un me gusta, un dedito arriba aquí abajo en el video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones si todavía no lo has hecho o si eres nuevo aquí en el canal. También te invito a dejar tu comentario, a dejar tu oración, a dejar tus saludos, a dejar alguna pregunta que tengas de la lección divina. Con todo gusto, yo a diario leo todos los comentarios y respondo a las inquietudes también que me dejan allí. Gracias, gracias infinitas a los que por primera vez ven el video y tenían la inquietud de practicar la lección divina y han llegado hasta aquí. Les he prometido dejarles el enlace para realizar el curso completo de lección divina totalmente gratuito y lo vas a conseguir abajo del título del video. Abres la pestañita donde dice más, abres la pestañita y allí vas a encontrar una serie de enlaces. El primer enlace dice curso completo de lección divina totalmente gratuito. Le das clic a ese enlace y te mostrará 6 videos que los he preparado con la parte teórica, la explicación teórica de todo este camino de oración de la lección divina. También puedes encontrar allí unos enlaces que te llevarán a la lectura continuada de la Biblia. Tengo ya 2 libros que tengo disponibles aquí, la primera carta de Juan y el Evangelio de San Lucas. Los puedes aprovechar como lectura espiritual. Lo voy leyendo y también lo comento. Bien, no es lectura orante, es una lectura espiritual, pero comentada. ¿Sí? Bien, entonces, sin más que decirles, deseándoles que pasen un excelente fin de semana, vayan a misa mañana, santifiquen el domingo en familia y no se olviden de orar por mí. Yo oraré por ustedes también, pediré por todos los seguidores y suscriptores de este canal. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros, Divina Pastora de las almas. Amén. También te encomendamos, Madre, a nuestro queridísimo Papa, el Papa Francisco, nuestro queridísimo guía, nuestro queridísimo Pedro. Te lo ponemos bajo el manto protector y amoroso, ese manto que tú llevas, Madre, que es todo amor y misericordia. Cúbrelo, restáuralo, dale fortaleza, hazle sentir tu amor maternal. Es tu Hijo predilecto, Madre, a ti te lo encomendamos. Amén. Te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.